Bien, buenas tardes. Eh, Vamos a comenzar con esta videoconferencia sobre intervención en crisis desde el enfoque centrado en las soluciones. Eh, bueno, antes que nada quiero agradecer al Consejo Directivo Regional 2 del Colegio de Psicólogos y en la persona de su decano Javier Bautista por la generosa invitación para participar en esta serie de charlas por la Semana del Psicólogo. Bueno, yo soy César Vázquez, magíster en terapia, y voy a estar a cargo de esta videoconferencia. Yo soy director académico del Instituto IFAMI, un instituto que funciona ya desde hace más o menos 15 años en la ciudad de Trujillo. Venimos dictando capacitaciones y asistencia psicoterapéutica desde el enfoque centrado en soluciones, la terapia narrativa y diferentes terapias que llamamos de última generación, ¿no? Nos movemos dentro de lo que es el enfoque sistémico y especialmente el construccionismo social, que es una forma más actualizada de entender las relaciones humanas, la psicología y los procesos terapéuticos. Entonces, estoy grabando esta sesión y ahora voy a proceder a compartir la pantalla. Muy bien. Entonces, bueno, el tema de hoy es enfoque centrado en las soluciones para situaciones de crisis. Mm, a mí siempre me gusta comenzar este tipo de conferencias, de charlas, ubicándonos en algún caso específico, ¿no? Y bueno, actualmente estoy tratando a una persona a través de terapia virtual, a terapia a distancia, y quería comenzar un poco reflexionando sobre este caso. Le he puesto el título un poco dramático de Sangre de la Tora y bueno, de repente van a entender el porqué de este título, ¿no? Es un caso de infidelidad. Em, bueno, yo suelo trabajar mucho con parejas y como ustedes más o menos supondrán, uno de los grandes temas que abordan o que vienen a consultar las parejas, perdón, es la infidelidad. Haciendo así cálculos a ojo de buen cubero, yo diría que del 100% de problemas que tratan las parejas en consulta, al menos en mi consulta, un 80% tienen que ver con infidelidad. Y bueno, en la inmensa mayoría de casos que yo veo, la infidelidad la comete el hombre, el varón. Pero en este caso, quien la comete es la mujer, la esposa. Perdón. Entonces, estamos ante un caso de infidelidad femenina que trae como resultado un embarazo, ¿sí? La señora sale embarazada, da a luz hace unos días, hace relativamente poco, y bueno, lo someten a una prueba de sangre. Parece ser que esta es una actividad frecuente en los hospitales. Y como resultado de la prueba de sangre, viendo el tipo de sanguíneo, llegan a la conclusión que el hijo tiene que ser de ella, pero no de él. No le han hecho prueba de ADN ni nada por el estilo, simplemente basándose en la prueba de sangre. Porque, bueno, la explicación la tendría que dar un médico en realidad, pero como que llegan a la conclusión, un niño no puede tener ese tipo de sangre si el padre no lo tiene. Entonces, se lo dicen así a ambos, ¿no? Así en frío, que el hijo no es del papá, el hijo es de otra persona. Bueno, como es obvio, la mujer se desespera, la señora se desespera, eh, reconoce que, bueno, sí, pues hace unos meses, 9 meses, ella estuvo en una situación, digamos, involucrada con otra persona. Incluso dice que no se imaginaba que había podido quedar embarazada porque en realidad el acto sexual prácticamente ni se realizó. O sea, no es que hubiera habido un acto sexual completo y que haya durado mucho.
sino que cuando estaba a punto de ocurrir, o sea, se produce una especie de penetración muy rápida. Ella se arrepiente y le dice que mejor no. Y bueno, la pareja del momento no llega ni siquiera a eyacular, entonces ella nos explica cómo puede haber quedado embarazada, pero bueno, sabemos que desde el momento que ya hay erección y hay cierto nivel de excitación, pues eh, en el conducto ya existe algo de semen y algo puede quedar y puede ser suficiente para embarazarse. Y bueno, eso fue lo que pasó. Entonces, esta señora está desesperada porque no era su intención aparentemente quedar encinta de nadie fuera de su esposo. Ella estaba convencida que el hijo era de su esposo. El esposo está destrozado. Um, Opta por irse de la casa. Bueno, permanece allí unos días, pero después opta por irse de la casa, ¿no? Todo eso está ocurriendo en plena pandemia con la cuarentena a la que todos estamos sujetos. Sin embargo, este señor se va. Eh, no sé muy bien a dónde se va. La cuestión es que todos los días viene a ver a la otra hija que la pareja tiene, ¿no? Esta sí es su hija de él. Y la viene a ver todos los días porque dice que no quiere castigar a la niña. Ella tiene el derecho de tener al papá presente. Y aunque él ya no quiere estar con la señora, al menos por ahora, todos los días se va a verla. Lo cual, como ustedes comprenderán, es un comportamiento nada recomendable en esta época, ¿no? Porque estar yendo y viniendo y así uno se vaya a la esquina, hay un riesgo de contagio y hay un riesgo de difuminar más aún esta enfermedad que estamos padeciendo, ¿no? Em, la señora comenta, como parte de la primera consulta, que no siente apego por el hijo recién nacido. O sea, no es que lo maltrate, lo atiende, etcétera, pero no siente nada de lo que ella pensaba que tenía que sentir y que probablemente sintió por su primera hija. Entonces, como que no lo quiere, no siente que lo quiera, no siente atracción, no siente ganas de estar con él y cuando puede se lo pasa a su madre para que ella lo vea, ¿no? La señora dice experimentar mucha culpa. En la primera entrevista que tuvimos virtual, yo creo que más de la mitad de la sesión se la pasó llorando. Dice sentirse muy deprimida, con ideas de desaparecer. Y que ella también quisiera pues abrir la puerta y mandarse mudar por ahí en plena pandemia. Y cuando dice que ideas de desaparecer, sí, se refiere a ideas de morirse, ¿no? No, no tiene planificado cómo, pero la idea de morirse como que estaría presente. Al momento de la primera entrevista, esto también es importante, ella no le termina de confirmar al esposo que hubo una infidelidad y que ese hijo pues probablemente no es de él como resultado de ese encuentro. Yo le pregunto incluso del 100% de la información que tu esposo necesita tener, ¿qué porcentaje crees tú que tiene? Y me dice que, bueno, un 60%. O sea que conoce bastante de lo que ha pasado, pero no lo conoce todo por completo. Sobre todo, bueno, inicialmente el señor no sabe quién fue este personaje con el que la esposa le fue infiel. Y ella no le ha dicho pues así de claro, ¿no? Este no es tu hijo. No se lo ha dicho así de claro. El esposo está con la información que le dio el médico y con lo que ella le dijo que sí, bueno, sí había sido infiel, pero que no creía pues que eso pudiera haber sido suficiente, ¿no? Entonces por ahí hay algo que no termina de cerrarle al esposo. Bien, ¿qué haríamos con esta persona? Yo tengo que confesar que este es el primer tipo de caso que me toca exactamente de esta naturaleza, ¿no? Como les digo, he visto muchos
infieles varones, algunos que otras infieles mujeres, cuando me han hablado de que se han enterado que hay un hijo fuera del matrimonio, siempre ha sido pues del varón, ¿no? Y este es el primer caso que veo que la mujer tiene un hijo fuera del matrimonio, ¿no? Entonces es un caso muy peculiar, al menos para mi casuística. ¿Qué haríamos con esta persona, no? Una persona que está bastante en crisis, entendiendo la crisis en este caso, bueno, en los dos sentidos, ¿no? Y aprovecho para aclarar qué es para mí una crisis psicológica, ¿no? Lo podemos entender de dos maneras. En primer lugar, como un desborde emocional, una persona que está ganada por las emociones, una persona que está fuera del control emocional, una persona que se siente generalmente muy angustiada, muy triste, muy agitada en términos de que no puede regular sus emociones. Una persona que llora constantemente, que se hace daño a sí misma, ¿no? Porque está desbordada emocionalmente. Entonces podemos decir, esa es una persona en crisis y nos puede llegar alguien así a la consulta. Pero también hay una crisis que podríamos llamar más existencial. Cuando tu estilo de vida, por circunstancias X, generalmente circunstancias externas, cambia radicalmente y ya no parece probable que tu vida vaya a ser igual que la que venía siendo hasta antes de ese evento, de ese incidente. Es algo así como que se te acabó la pista y ya no sabes en qué dirección tienes que ir. Ni siquiera sabes si va a haber otra dirección más allá. Entonces, esa es una crisis más existencial, ¿no? Donde uno podría preguntarse, ¿y ahora qué? En este caso yo creo que ambas cosas confluyen. Esta señora está desbordada emocionalmente y no sabe qué va a pasar con su vida, ni con la de su familia. Ella siente que ha destruido a su familia, eso es lo que ella manifiesta. Bueno, el esposo también piensa que ella ha destruido a la familia. Y no sabe muy bien si va a seguir casada, no va a seguir casada, si va a seguir viviendo como han estado viviendo hasta ahora. Incluso en algún momento se le ocurrió eh, pensar en vender la casa que tienen, porque allí donde están viviendo actualmente es una casa propia que tiene la familia y ella quería venderla e irse a alquilar por ahí algo porque dice que esa casa le trae recuerdos de todo lo que está pasando. Entonces, desborde emocional y este problema de que se me acabó mi línea de vida, mi línea de tiempo, y hay un gran interrogante allí acerca de qué cosa irá a ocurrir. Y ese interrogante obviamente contribuye a que uno se desborde emocionalmente, ¿no? Que se sienta desesperado porque no sabe qué va a pasar, ¿no? No sé qué harían desde otros abordajes. Sospecho que un psicólogo convencional, tal vez no muy formado en terapia, trataría tal vez de darle algún consejo desde su experticia. No sé, si la ven de repente muy afectada emocionalmente, tal vez la derivarían para que la mediquen y cosas así, ¿no? Eh, en cambio, desde el enfoque centrado en soluciones, vamos a ver de qué manera es que nosotros podemos abordarlo sin minimizar lo que le está pasando, pero tratando de resaltar lo que el enfoque de soluciones busca, que es, como me imagino ustedes tal vez saben, los recursos que toda persona tiene y que puede poner en práctica em, para salir de la situación en la que está y llegar a donde quiere llegar, ¿no? Em, bueno, en caso de que no los conozcan, estos son los fundadores de la terapia breve centrada en soluciones, Steve D. Chaser e Insoo Kim Berg. Ambos eran esposos, ambos ya fallecieron también a comienzos de este nuevo siglo XXI. Ambos eran trabajadores sociales, pero se dedicaban a la labor clínica, ¿no? Trabajadores sociales clínicos, por eso es que eran terapeutas. Ambos venían de las canteras de la terapia estratégica breve, también llamada terapia de resolución de problemas, o la escuela de Palo Alto también se le llama, ¿no? Terapia breve
de la Escuela de Palo Alto, el MRI. Ellos, a fines de los años 70, se van a Milwaukee a poner un centro de atención que siga los lineamientos de esta escuela de Palo Alto, pero en el proceso como que se les van ocurriendo nuevas ideas, van teniendo nuevas visiones de cómo trabajar, las experiencias mismas que van teniendo en el campo clínico les van indicando que hay otras formas de trabajar. Entonces pasan de aplicar una terapia centrada en el problema, como es la terapia breve del MRI, a una terapia centrada en las soluciones, a buscar los recursos que tiene la gente en lugar de indagar en profundidad de qué se trata el problema y a partir de ahí buscar una intervención que desatasque a la persona, ¿no? O a la familia. Ellos poco a poco se van alejando de eso y se van concentrando en ver más bien qué es lo que sí le funciona a las personas y cómo eso se puede potenciar para revertir la situación que los llevó a la consulta. Yo siempre digo, en el enfoque de soluciones, es como dejar atrás el problema e ir construyendo un estado deseado, una realidad alternativa, ¿sí? Un estado preferido, una realidad preferida, ¿no? Es un proceso de construcción que se realiza en esta terapia centrada en las soluciones. Bien, entonces, para mí es muy importante que nos centremos en los principios en los que se fundamenta este enfoque, porque más que técnicas, que las tiene obviamente, la terapia centrada en soluciones se basa en ideas útiles. Entonces, estos principios son como herramientas, son como, digamos, ganzúas, o en todo caso, guías para elaborar ganzúas que te pueden ayudar a abrir diferentes cerraduras, ¿no? Es decir, diferentes tipos de problemas. Entonces, estas ideas útiles, eso es algo que se puede comprobar en la práctica y, bueno, también las personas que están en entrenamiento, por ejemplo, en IFAMI, cuando ellos empiezan a hacer suyas estas ideas y las empiezan a instrumentalizar en la práctica, pues empiezan a tener eh, resultados muy interesantes, ¿no? Que a veces ellos mismos, los terapeutas en ciernes, esa información, como que les cuesta un poco creer. Entonces, no estos principios, estas ideas no son, digamos, mandamientos, ¿no? No están escritos en piedra. Tampoco vamos a decir que son verdades, son simplemente buenas ideas, ideas útiles. La primera de ellas, ¿no? Para que uno se considere un terapeuta centrado en las soluciones, pues tiene que hacer énfasis en la salud mental y en los recursos de las personas. O sea, preferir creer y actuar como si se creyera en eso, que todas las personas tienen recursos. Es decir, recursos, entendiéndolo como conocimiento, ¿sí? Que me puede ayudar a lograr lo que quiero conseguir, a lograr lo que quiero lograr. ¿Por qué digo que es conocimiento? Porque en realidad en eso se concentra el asunto, ¿no? Yo puedo tener conocimientos sobre cómo hacer tal cosa o puedo tener conocimientos sobre alguien que puede hacerlo por mí o que me puede ayudar en eso. Yo puedo tener conocimiento sobre algo que me funcionó y que puedo usar en el presente. Entonces, al final, sean habilidades, sea experticia sobre algo, sea otras personas o incluso elementos materiales, saber que eso me puede servir para lo que quiero conseguir es un conocimiento. ¿Mm? Entonces, para mí, un recurso es hacer ese link entre lo que tengo y lo que necesito. Si lo que tengo lo identifico con lo que necesito y lo puedo usar, ¿sí? Entonces se convierte en un recurso. Pero yo tengo que saber eso. Porque hay muchas personas que tienen cosas que pueden usar. Eso es bastante frecuente. En realidad, casi siempre nosotros terminamos dándonos cuenta que la persona en realidad sí sabía o podía saber qué cosa le servía, pero no hacía esa conexión. De hecho, nuestro trabajo consiste en hacer las preguntas necesarias para que la persona haga esa conexión. Yo me inventé una especie
de historia metafórica para que se entienda lo que quiero decir. Supongamos que una persona, un joven, que vive solo, que vive de repente en un cuarto, en una pensión, en una habitación, digamos, ¿no? Lleva ya varios meses sin pagar la luz y le llega la notificación de que esa noche le van a cortar la luz, porque ya pues se pasó de no pagar. Y recién allí cae en la cuenta que no ha pagado y las consecuencias que le va a traer, y sobre todo en este momento de crisis sanitaria, que lo dejen sin luz. No va a poder hacer sus clases virtuales, de repente no va a tener cómo iluminarse para poder lavar su ropa, de repente no va a poder tener internet y una serie de otras dificultades porque le van a cortar la luz. Y él busca en donde suele buscar cuando guarda el dinero y no encuentra dinero. Entonces se resigna pensando, bueno, nadie me puede prestar o nadie me quiere prestar o no puedo salir a buscar gente que me preste plata porque está prohibido salir y yo no creo tener dinero, no tengo dinero. Entonces se resigna que le corten la luz en la noche. Y de repente, antes de que oscurezca, aprovecha la poca luz que queda y se pone a ordenar sus cosas porque dice, bueno, mejor lo ordeno, no vaya a ser que me tropiece a la luz de las velas o de repente ni siquiera sin velas, y empieza a ordenar las cosas, ¿no? Pone en orden sus libros, sus separatas, su ropa, etcétera. Y al final se le ocurre buscar debajo de la cama. Y debajo de la cama encuentra un pantalón que hacía meses que había dado por perdido. No se le había ocurrido buscar abajo. Y saca el pantalón y lo encuentra obviamente muy cochino. Y dice, bueno, también a lavarlo. Y empieza a buscar en los bolsillos y se encuentra un billete, digamos, de 100 soles. ¿Mm? Este, y dice, wow, no sabía que tenía plata. Yo creí que no tenía ni un centavo y resulta que tenía 100 soles en el bolsillo. Y por ahí recuerda que era por su cumpleaños y que por ahí su tía le dio los 100 soles como regalo. Y como había tomado mucho, simplemente llegó a su cuarto, se sacó el pantalón, de repente lo tiró por debajo de la cama y ahí se quedó hasta el día de hoy. Entonces, este señor, este joven pensaba que no tenía recursos, pero sí tenía recursos, económicos en este caso, solo que no buscaba donde correspondía buscar, buscaba donde siempre buscaba y no encontraba nada. Pero si hubiera buscado en otros lugares donde no solía hacerlo, hubiera encontrado el pantalón probablemente con más tiempo y el billete dentro de él. Entonces, igual pasa en la vida cotidiana, ¿no? Sobre todo en las personas que vienen a consultar por problemas. Piensan que no tienen cómo resolverlos porque suelen buscar los recursos, las alternativas, las soluciones donde no están, porque si estuvieran ahí ya lo hubieran resuelto. Pero generalmente se sigue buscando donde no están las alternativas. Entonces, es como que los terapeutas de este enfoque supiéramos que todo el mundo tiene su billete de 100 soles guardado en algún bolsillo de algún pantalón o camisa o casaca, tirado en algún lado que hace tiempo que esta persona no busca. Entonces nosotros les vamos a hacer las preguntas, no es que le vamos a dar los 100 soles, les vamos a hacer las preguntas para que lo busquen, o para que busquen donde no lo han hecho, hasta que encuentren su billete y lo puedan aplicar, ¿no? Lo puedan utilizar. Por eso es que partimos pensando que todo el mundo tiene partes que funcionan bien, vamos a llamarle partes sanas, entre comillas, y tienen recursos. Y es a eso a lo que vamos a apuntar, sobre eso es lo que vamos a hacer énfasis. Utilización. Este es un segundo principio, ¿no? Es un concepto, es un principio derivado de la hipnoterapia de Milton Erickson. Milton Erickson utilizaba cualquier cosa que el paciente o el cliente pudiera mostrarle o darle para, primero, inducir al trance hipnótico y en segundo lugar, generar cambios, ¿no? Entonces, lo mismo se hace en el enfoque de soluciones. Cualquier cosa puede servir, ¿sí? Eh, Ahí está un poco, digamos, la perspicacia del terapeuta para ver si tal o cual elemento del cliente puede servir para lograr lo que se quiere lograr.
Por ejemplo, puede ser las creencias religiosas, por ejemplo, puede ser alguna actividad o hobby que esta persona puede desempeñar. Eso se puede utilizar para hablarle en el lenguaje que esta persona puede comprender, ¿sí? Como vamos a ver en este caso, también, valga la redundancia, utilizamos la utilización. En su momento lo voy a explicar. Una visión ateórica, no normativa y determinada por el paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no vamos a partir de una visión de lo que es la salud mental, de lo que es el buen vivir, de lo correcto o lo incorrecto. ¿Por qué no? Porque este enfoque está implícito o está inserto, mejor dicho, dentro de lo que se llama construccionismo social. Y el construccionismo social es una metateoría acerca del conocimiento y acerca de los procesos mentales y culturales que considera que la verdad absoluta no existe, que en realidad todo lo que nosotros llamamos verdad es básicamente una construcción social. Por consiguiente, ninguna de esas construcciones sociales, por ser eso, puede ser privilegiada por sobre los demás. Nosotros no podemos venir a decir que nuestra forma de pensar es mejor que la de los otros, que lo de los otros. Ni siquiera siendo terapeutas y ni siquiera siendo psicólogos. Entonces es una invitación a la modestia, es una invitación a la curiosidad y es una invitación a la negociación con la persona con la que se trabaja para no terminar colonizándolo e imponiéndole nuestra perspectiva. Uh-huh. Ni siquiera en nombre de la ciencia, ¿ya? Entonces, todas las personas tienen sus normas, tienen su ética, tienen su moral, tienen sus principios, y esto es algo que nosotros debemos respetar. Por eso es que nosotros no le vamos a decir, si alguien dice, tengo tal problema, y nosotros hacemos un análisis y decimos, ese no es un problema real, tú tienes otro problema que está detrás, vamos a ver ese otro problema. Jamás haríamos eso. Nosotros vamos a respetar lo que la persona nos está planteando y después, con la práctica, veremos si su elección fue adecuada o no. Pero lo vamos a conversar con la persona, no se lo vamos a imponer. Parquedad, brevedad y simplicidad. Esta es una terapia que a mí me gusta llamar minimalista, ¿sí? De hecho, ese sería otro nombre que yo le pondría, ¿no? Si por ahí nos cansamos de decirle terapia centrada en soluciones, podríamos decirle terapia minimalista. Porque se trabaja dejando de hacer muchas cosas que en terapia y en psicología se consideran imprescindibles, pero que desde nuestra perspectiva y algo avalado un poco por la práctica, se considera que no es tan imprescindible. Como que, por ejemplo, como el diagnóstico. No es que estemos en contra del diagnóstico, simplemente que en este enfoque no es necesario diagnosticar, al menos, o menos, mejor dicho, desde el punto de vista del DSM-5 o del CIE-10. ¿Sí? Son muchas cosas las que no se hacen y por consiguiente, al dejar de hacer diagnósticos, evaluaciones, profundización en el problema, identificar las causas, la etiología y todo lo demás, entonces como que el asunto se acorta, el proceso de ayuda se acorta y la persona puede obtener lo que quiere obtener y por consiguiente dejar atrás su problema de una manera más breve, más simple, menos complicada. ¿Sí? Entonces la idea es simplificar al máximo sin restar eficacia. Bueno, De Chaser tenía un filósofo favorito, Guillermo de Ockham, ¿no? Por eso hay algo que se llama la navaja de Ockham. Ockham era un filósofo inglés del siglo XIV, me parece, del 1300 y algo. Y Ockham decía, lo que se puede hacer con pocos medios falla si se hace con muchos medios. O sea, cuando uno empieza a complicar las cosas, como que va a terminar haciendo que la situación falle, ¿sí? Eso es lo que a veces ocurre con algunos enfoques terapéuticos, ¿no? Donde recurren a un cerro de información, a complicadas explicaciones de la personalidad de la gente, y a veces como que al final todo parece ser el parto de los montes, ¿no? O sea, mucho movimiento y al final no resulta nada importante. Y además puede requerir terapias pues largas, de muchas sesiones y
Lo que la investigación indica es que esas terapias complicadas y de muchas sesiones cada vez son menos frecuentes. Las personas no están tan interesadas en meterse en terapias largas como el psicoanálisis o similares, ¿no? Entonces, ante un problema, este es un principio, un aforismo de los más conocidos de Guillermo de Ockham. Ante un problema, la solución más simple suele ser la más plausible, ¿sí? O sea, si tienes una dificultad y se te ocurren diferentes opciones o posibilidades, si escoges la más sencilla, la más simple, probablemente suele ser la más efectiva, ¿no? Entonces, a este principio, este último que estamos revisando, se le suele llamar la navaja de Ockham, porque metafóricamente hablando es como si fuera una navaja con la cual al problema se le va cortando todo lo que es secundario, accesorio, ¿no? Innecesario, y se quedan con lo elemental, ¿no? Por eso a D. Chaser le decían el terapeuta que anda con una navaja en la mano. Bueno, se referían a la navaja de Ockham, ¿no? A la navaja de simplificar el problema de la persona, porque probablemente vamos a ayudarlo de una manera más rápida y efectiva. Claro, yo sé que a algunos colegas esto podría parecerle un poco escandaloso, porque a los psicólogos se nos entrena en complicarlo todo en realidad, ¿sí? Eh, bueno, hace muchos años yo también dicté durante una buena cantidad de años el curso de diagnóstico y yo sentía que era mi deber complicarle la vida a mis alumnos para que vean toda la complejidad del ser humano. Pero bueno, por suerte ya no dicto ese curso y me doy cuenta que no es pues necesario complicarnos la vida ni complicársela a la persona, ¿no? Sino más bien simplificar. También consideramos que el cambio es inevitable. Todo el mundo está cambiando, todo el mundo. Y eso lo vamos a ver desde la primera sesión. Muy probablemente, si hacemos las preguntas correctas, nos vamos a dar cuenta que aunque es la primera sesión y aunque todavía solo han pasado unos pocos minutos de la consulta, la persona ya viene cambiando. Pero tú nunca te vas a dar cuenta si nunca preguntas por el cambio. Si tú consideras que el cambio va a ser consecuencia de tu acción profesional, entonces, ¿por qué te vas a molestar en preguntar si la gente viene cambiando? Pero si tú asumes que el cambio es más bien resultado de las propias iniciativas del consultante, iniciativas sobre las cuales tal vez nunca se ha preguntado, pero tú lo haces, tú preguntas sobre esas iniciativas, entonces te vas a dar cuenta que sí viene cambiando. Pero es bastante útil, bastante práctico, bastante positivo asumir que la gente cambia, ¿sí? No necesariamente al ritmo que ellos quisieran, ¿sí? Tal vez no con el sostenimiento que ellos quisieran, pero todo el mundo cambia. Otra cosa que también asumimos como estrategia y como táctica es ir lento en el trabajo. Un terapeuta centrado en las soluciones jamás le pide cambios rápidos a nadie. Y tampoco le pide grandes cambios, le pide cambios pequeños, lento y pequeño, ¿sí? En parte para, digamos, no asustar a la persona, ¿sí? Porque tengan en cuenta, desde un punto de vista más bien sistémico, que las personas, las parejas, las familias o los grupos con los que se trabaje, una parte necesita cambiar y otra parte no. Una parte está a favor del cambio y otra parte está a favor de la permanencia. Las personas, los sistemas no son veletas, ¿sí? Entonces, apuntar mucho al cambio puede activar paradójicamente la tendencia a resistirse al cambio. ¿Ok? Aunque en el enfoque de soluciones esto de la resistencia no es vista como se ve en la psicoterapia convencional, pero puede haber esa exacerbación de no querer cambiar, precisamente porque uno le está como que tironeando en dirección al cambio. Por eso es que vamos lento, a veces incluso sugerimos no cambiar, precisamente para activar los mecanismos de cambio de las personas y de los sistemas. Muy bien. Orientación hacia el presente y hacia el futuro. El pasado, en el enfoque de soluciones, generalmente no interesa. Ahora ustedes dirán, ¿por qué? Pero en el pasado está la historia de la persona, los traumas y todas esas cuestiones, ¿no?
Bueno, es que el pasado no se puede cambiar. Lo que sea que actúe del pasado lo hace en el presente, por consiguiente es mejor concentrarse en el presente. Eso es lo que algunos llaman el pasado actuante, ¿no? El pasado actuando en el presente. Entonces, mejor céntrate en el presente. Y también hacia el futuro. O sea, ver cuál es la situación actual, qué cosas está haciendo la persona especialmente bien y cómo esto se puede utilizar para lo que se quiere conseguir en el futuro. Yo aquí hago una atingencia, ¿no?, sobre el pasado. El pasado sí nos interesa, pero en cuanto fuente de recursos. Solo en cuanto fuente de recursos. No para encontrar la explicación de los problemas. No nos interesa en ese sentido etiológico, sino como fuente de recursos. La persona puede tener experiencias y esas experiencias las ubica en el pasado como historias, ¿no? Entonces, a veces es bueno, sobre todo si en el presente parece no estar funcionando, que se busque esas historias de recursos para ver cómo se pueden adaptar a la situación actual, a la situación presente. Y además hay otra cosa, ¿no? También la experiencia de este enfoque indica que lo que puede haber causado un problema en el pasado normalmente no se relaciona con lo que lo puede resolver, ¿sí? Algunos piensan que identificando la causa pasada, pues se puede cambiar el problema en el presente. Em, Eso no es tan así, al menos en la práctica. Puede que sí lo sea en la medicina, ¿no? O sea, de repente identificar la causa, bueno, una neumonía, pues, un virus, una bacteria que genera la neumonía, entonces se puede actuar sobre esa bacteria, ese virus, y se acabó la neumonía. Pero en el caso de la psicología, eso no suele ser de esa forma. Además, los problemas se suelen independizar de lo que lo generó. Algo puede haber generado un problema, pero se establece una dinámica entre la persona, el problema y su entorno, ¿sí?, que se va emancipando de ese origen. Y más bien lo que mantiene un problema son las cosas que uno hace en el presente y no lo que le pasó en el pasado. Cooperación. Muchas de las cosas que se hacen y muchas de las cosas que no se hacen en el enfoque de soluciones están destinados a generar cooperación. Muchas de las cosas que no vamos a preguntar ayudan a generar cooperación, el no preguntarlo, porque como no vamos a hablar de problemas ni vamos a activar, bueno, no vamos a hablar mucho de problemas y la historia del problema, es muy posible que las emociones no se vean afectadas negativamente, ¿no? Entonces, si una persona mantiene cierta ecuanimidad a la hora de hablar de su situación, es más fácil que accese a esas historias de recursos, a esos conocimientos que nosotros necesitamos poder identificar para que se pueda trabajar con la persona, ¿no?, para lograr las metas que se quiere lograr. Entonces, la cooperación no viene solo de pedirle cooperación. La cooperación viene de crear un ambiente cooperativo, ¿no? Y eso es responsabilidad del terapeuta. Claro, otra forma de generar cooperación también es ayudar a la persona a identificar o a construir cuál es esa realidad deseada, preferida, que quiere conseguir. Porque cuando la persona empieza a pensar, a conversar sobre lo que quiere conseguir, su estado de ánimo, su motivación cambia y se vuelve más cooperativo, más proactivo, ¿no? En cambio, si solo una persona sabe lo que quiere dejar atrás, de qué cosas se quiere desprender, pero todavía no tiene claro lo que quiere conseguir, pues esa proactividad y esa cooperatividad no va a ser exactamente igual. Muy bien. Tenemos tres ideas como parte de la filosofía central. Perdón. Y estos principios que acabo de mencionar se toman en cuenta cuando uno trabaja con personas en crisis. Todo esto tiene que estar presente en alguna medida cuando uno trabaja con alguien que viene en una situación de crisis, ¿no? Obviamente cuando no hay situación de crisis también, pero en ambos casos. Si no está roto, no lo compongas. ¿Qué significa esto? Que el terapeuta no tiene que meterse a trabajar con problemas que el cliente no considera un problema.
¿sí? ¿Quién define si está roto algo? El cliente, no el terapeuta, ¿ya? Eh, yo creo que ahí, bueno, hay dos atingencias, ¿no? Dos excepciones, si se quiere. Que claro, a mí no me han ocurrido, pero está dentro de lo posible, ¿no? Que una persona venga a consultar por un tema que es ilegal, ¿sí? O que nos mencione que está metido en alguna actividad ilegal, mejor dicho, claro, pero no consulta por eso. De repente alguien que te dice, ¿sabes qué? Bueno, yo me dedico a vender droga y a un cliente mío le dio una sobredosis y se murió y a partir de ahí, bueno, yo me siento muy culpable y yo quisiera que tú me ayudes a superar esta culpa. Bueno, eso es ilegal. Él no nos está diciendo que su problema sea que vende drogas, nos está diciendo que su problema es la culpa, ¿sí? Por el accidente ese que ocurrió. Pero nosotros no podríamos decir, bueno, como él no considera la venta de drogas un problema, pues para mí tampoco. No, esa es una excepción porque es un problema de tipo legal o es una situación con implicancias legales. En segundo lugar, eh, y bueno, conectado con lo que acabo de decir, que la persona esté inserto en alguna actividad que es dañina para él o dañina para otros, pero que ese no sea el motivo de consulta. Por ejemplo, alguien que viene a comentarte que le gusta meterse con menores de edad, ¿sí? Pero que ahora está pasando por una etapa tal vez de impotencia sexual y quiere que tú le ayudes a recuperar el funcionamiento sexual para poder seguir con su actividad sexual ilícita, ¿no? Con menores de edad. Entonces, insisto, no está consultando por ese problema de que es de repente un pedófilo o una pedófila, pero ese problema está ahí y nosotros lo estamos viendo. Entonces, sí tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, fuera de ese ámbito de lo ilegal o de lo dañino, si la persona te comenta algo, pero no lo pone como tema de trabajo, pues tú no tienes por qué ponerlo por él, ¿no? Perdón. En algunos casos, de repente puedes mencionárselo y ver si constituye un problema para la persona. Pero si no constituye un problema y no es ilegal y no es dañino ni para él ni para otros, al menos dañino de una manera evidente, pues no hay que insistir. No hay que insistir porque si no nosotros estamos usurpando su criterio, su capacidad de decisión, su inteligencia, su conciencia en general, ¿no? Una vez que sepa qué es lo que funciona, haga más de lo mismo. O sea, al saber qué es lo que funciona, ese saber es lo que yo llamo el conocimiento, ¿sí? Entonces, cuando yo conozco qué me sirve, pues hay una tendencia a repetirlo. Ese es el principio, ¿no? Hacer que la persona o invitar a la persona a seguir utilizando lo que le está sirviendo. Esa es la idea. Obviamente, para eso tenemos que indagar junto con la persona qué cosa está haciendo bien, en lugar de tener que darle consejos de parte nuestra. Si algo que está haciendo la persona no funciona, pues no vuelva a intentarlo. O sea, no insistir con más de lo mismo, sino hacer algo diferente, cualitativamente diferente, ¿sí? Claro, esta idea es una herencia, digamos, que D. Chaser e Zuckerberg tenían de cuando trabajaban bajo las ideas del MRI de Palo Alto, ¿no? Ese tercer principio probablemente resume todo lo que es el pensamiento del MRI de Palo Alto. Identificar las soluciones intentadas que no funcionan y neutralizarlas, ¿sí? Ayudar a la persona a hacer algo diferente de lo que viene haciendo. En esencia, la terapia del MRI de Palo Alto trabaja de esa manera. Bueno, estas son las partes, digamos, de principios, de filosofía, del enfoque. Cuando uno ha asimilado todo esto, entonces es mucho más práctico, mucho más fácil aplicar las técnicas.
En cambio, si uno se aprende las técnicas, pero no maneja esta filosofía, no cree en ella, pues puede que a veces le funcione y puede que a veces no. Bien, hay una cuestión importante dentro del enfoque soluciones que materializa esto de los recursos, que es el trabajo con las excepciones. Y el trabajo con excepciones tiene 4 momentos. Y esos 4 momentos tienen que ir en este orden que lo vamos a presentar, ¿no? El primero es la elicitación. ¿Qué cosa es elicitar? Identificar, hacer surgir el recurso. Para elicitar excepciones y recursos hay diferentes técnicas que buscan precisamente, ¿no? Hacer que la persona, para volver al ejemplo este del joven que le van a cortar la luz, que la persona busque donde no ha buscado o busque donde antes le ha funcionado e identifique eso que le funcionó, o sea, identifique el billete de 100 soles. Entonces, hay diferentes técnicas, como por ejemplo la pregunta del milagro, o las preguntas por cambio pretratamiento, las preguntas de escala, algunas de ellas las vamos a ver a continuación, que un terapeuta utiliza para hacer surgir excepciones potenciales. Cuando estas excepciones las captamos, ¿no? Las notamos en la conversación terapéutica, pues pasamos al segundo momento, que es marcar. Marcar, algunos le llaman a eso el efecto wow, ¿no? Porque cuando escuchamos sobre algún recurso, sobre alguna excepción, pues el terapeuta tiene que como que decirle, wow, ¿es verdad lo que ha pasado? Caramba, qué interesante, ¿no? A ver, hablemos más sobre eso. O sea, cualquier acción, verbal o no verbal, que el terapeuta hace para que esa excepción no pase desapercibida, ¿sí? Se le llama marcar. A mí se me ocurrió usar esta metáfora, ¿no? Como que mientras el cliente nos va contando su situación y nosotros le vamos haciendo preguntas, lo que el cliente dice es como si fuera un texto que va apareciendo, ¿no? Y ese texto, cuando incluye excepciones y recursos, para que estas excepciones y recursos no pasen desapercibidos en todo el texto, es como cuando ustedes leen un libro o una separata, identifican una palabra clave, ¿qué hacen? Sacan su resaltador amarillo y lo marcan, lo resaltan, ¿sí? Entonces esa palabra importante que ustedes han identificado, ahora es mucho más fácil de identificar, porque como es eh, de un color diferente al del texto normal, entonces a simple vista se nota. Lo mismo, de todo lo que está diciendo la persona, de las historias que nos está contando, aquellas frente a las cuales el terapeuta muestra algún tipo de reacción, ¿sí? Se convierten en aspectos marcados del relato del cliente. Entonces es como que el terapeuta fuera el resaltador amarillo, ¿no? Se saca la tapa y con la cabeza marca lo que acaba de decir el cliente, ¿sí? Si alguien te dice, por ejemplo, bueno, mira, en realidad esta semana ha sido muy mala porque, bueno, de los 7 días creo que en 4 he estado muy deprimido. En 4 has estado deprimido y en 3 no. Bueno, sí, en 3 no, no. Sí, 3 días no he estado deprimido. 3 días no has estado deprimido. Interesante. ¿Te parece si vemos qué pasó allí? ¿Por qué de 7 días, 4 sí y 3 no estuviste deprimido? Entonces, si no hubiéramos hecho esa reacción, probablemente esta persona hubiera ninguneado los 3 días que no estuvo deprimido, ¿no? Los otros 4 días o las otras semanas donde ha estado deprimido hubieran como que pesado más, hubiera sido una cuestión así de figura-fondo, ¿no? Se hubieran convertido en figura y los otros días que han sido mejores hubieran pasado al fondo y hubieran pasado desapercibidos. Pero como el terapeuta está pendiente de cuando las cosas salen bien o salen un poquito mejor, está pendiente, escucha eso, ¿no? No está pendiente de cuando las cosas están necesariamente mal, sino al contrario. Entonces, al identificar algo así, lo marca, lo hace notorio y se convierte en un nuevo tema de conversación. Y así es como las cosas van como que empezando a transformarse, ¿no? Entonces, después, ¿qué hacemos una vez que hemos detectado algún recurso potencial o probable? Lo ampliamos, le pedimos detalles, todos los detalles que se pueda.
Cuéntame, ¿qué crees? ¿Cómo te diste cuenta tú que esos 3 días no estuviste deprimido y los otros sí? Y nos empieza a dar detalles la persona y le decimos, ¿y qué más? 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 Cuanto más detalles preguntemos, mejor estamos haciendo. Es puro chismoseo, ¿no? Pero chismoseo hacia lo positivo, no hacia lo negativo. Y luego viene la cuarta fase, un momento, que es atribuir control. Entonces, no solo es importante que la persona nos cuente, no solo es importante que la persona note que de 7 días, 3 estuvo bien, también es importante que nos describa cómo estuvo bien y finalmente que nos describa cómo se las arregló. Cómo se las arregló para generar 3 días buenos. Porque si la persona es capaz de identificar, ¿no? Qué cosa hizo para generar 3 días buenos, podría volverlo a repetir. Eso que hizo, esas iniciativas las podría volver a repetir. Si saben qué consistió la esencia de esos 3 días buenos, es como que escribiera una receta del recurso, ¿sí? Es como cuando ustedes, probando en la cocina, de repente hacen un plato exquisito, pero si no tomaron nota, de repente no lo pueden repetir. Fue la primera y la única vez que lo hicieron así, y las otras veces tratando de apelar a la memoria, pues les falla, ¿no? En cambio, si a medida que van probando, van anotando qué es lo que le van agregando y qué cantidad, pues probablemente pueden repetir ese plato innumerables veces, cada vez que quieran. Entonces, lo mismo es aquí. La atribución de control es que la persona logre identificar cómo logró eso positivo que nos está contando. Cuando llegamos a este cuarto punto, es que la excepción ya se convirtió en recurso, se convirtió en conocimiento. Por eso insisto que todo recurso es un conocimiento sobre algo que funciona. Bien, vamos a ver algunas formas de buscar excepciones y recursos. Por ejemplo, en el caso específico de las crisis, está lo que se llama estrategias de afrontamiento, ¿ya? Eh, las estrategias de afrontamiento, tengan en cuenta ustedes que las personas en crisis no van a llegar muy bien, que digamos. De repente llegan un poco serenos, pero al poco rato se desbordan emocionalmente. Llegan muy frustrados o muy enojados o muy deprimidos. Entonces, eh, el enfoque de soluciones tiende a ser bastante optimista, positivo, ¿no? Le damos poco espacio al problema. Tratamos de ir, si se puede, desde el saque a buscar recursos y excepciones y todo eso. Pero con una persona en crisis, ese clima que es habitual en el enfoque de soluciones puede no ser adecuado. Puede que la persona no se sienta con el ánimo de pegarla de optimista. Puede que ni bien se siente en el consultorio se ponga a llorar, ¿no? O se enoje, o cualquier reacción que no es favorable, pues, o no promueve el optimismo, ¿no? Em, entonces uno podría pensar, ups, ¿y ahora qué hago? No puedo aplicar el enfoque. Lo único que puedo hacer es escuchar a esta persona. Eso es parcialmente incorrecto, parcialmente cierto. Que hay que escuchar a la persona, sí. Que no puedo aplicar el enfoque, no, sí lo puedo aplicar, incluso con alguien que se siente tan mal como la señora que les mencioné al comienzo de esta exposición. Vamos a buscar recursos y potencialidades y posibilidades, ¿no? Y excepciones, pero de un modo más cuidadoso, no de un modo que pueda resultar desatinado, ¿no? ¿Ya? Más cuidadoso, respetando el dolor de la persona, respetando el malestar de la persona, pero no vamos a renunciar a buscar recursos y excepciones, ¿sí? Entonces, incluso con una persona que está llorando o con una persona que está con ideación suicida o con una persona que acaba de perder a un familiar, ¿no? O que está muy asustada porque, caramba, de repente le han diagnosticado coronavirus. Aún así, escuchando su dolor, su pena, su miedo, nosotros podemos buscar recursos y excepciones. Bueno, esto es recomendable entonces usar cuando la persona está en crisis o muy decaída y no es capaz de ver nada bueno en sí.
Entonces, podría parecer que no es candidato a este enfoque. No, sí lo es. La persona necesita hablar y que le escuchen, sí. Nosotros no estamos en contra de que la persona hable y que le escuchen y que haga su catarsis. El problema es que como que la catarsis está sobreestimada, ¿no? Tiene un efecto terapéutico, sí, pero no es un efecto terapéutico permanente ni es el principal. Disculpando la metáfora, yo lo asocio con ir al baño, ¿no? Uno va al baño, bueno, desagua todo lo que tiene que desaguar, pero después de un tiempo se va a volver a llenar. Entonces, lo mismo es aquí. Si las circunstancias de vida de la persona no cambian, si la persona no toma iniciativas para cambiar eso, en base a los recursos, pues probablemente la vamos a tener en cada consulta haciendo catarsis. Y no se trata solo de eso, ¿no? Se trata de que escuchemos, seamos empáticos y simpáticos y la mandemos a su casa pensando que hemos hecho una gran obra terapéutica, cuando en realidad no ha sido tan importante, ¿no? Insisto, no es que no valga nada, pero tampoco no vale lo que se suele pensar que vale, creo yo. Entonces, solamente hablar no basta. Esto es más bien como buscar oro en medio del barro, ¿sí? Esta es una metáfora interesante que Mark Bellevach utiliza, ¿no? Es como que tú fueras a buscar oro a algún río, digamos en Madre de Dios, pero como no tienes mucha plata para comprarte una draga, pues vas con un plato. Esos platos que se usaban antes en el antiguo oeste, en la fiebre de oro de California, donde los que buscaban oro entraban, se remangaban los pantalones, se metían al río, que supuestamente tenía oro, y con su plato de metal lo metían al fondo del lecho del río y lo sacaban, ¿no? ¿Y qué les salía? Barro, puro barro. ¿Mm? Entonces, una persona que es novata en esto de la búsqueda de oro, al ver que no hay pepitas de oro a la vista, pues lo bota todo. Dice, aquí no hay nada, esto no vale, puro barro, lo bota. Pero alguien que tiene más experiencia buscando oro, le podría decir, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué botas eso? Es que no hay oro, pues. No, no es que no hay oro, es que tú no sabes buscar. Entonces, ese plato con agua y con barro lo empieza a dar, a hacer girar, haciendo que el agua dé vueltas y poco a poco se vaya saliendo por el borde y se vaya llevando poco a poco la tierra y el barro. Y si la persona busca con paciencia y lo tiene así dando vueltas el tiempo suficiente, va a empezar a darse cuenta que al fondo del plato quedan unos cuantos granitos de oro. Granitos, no necesariamente pepitas de oro, ¿sí? Porque el oro pesa más que el barro. Por consiguiente, el oro se va hasta el fondo. El barro queda encima y encima queda el agua. Y a simple vista parece que no hay nada. Entonces, los problemas son como ese barro de las personas, ¿no? Como ese barro en el plato del buscador de oro. Y los recursos, las excepciones, son como ese oro que a veces está ahí más chiquito de lo que uno quisiera. A veces uno quisiera encontrar grandes soluciones, pero de repente solamente encuentra el hilo de la madeja, ¿no? Algo pequeño. Pero hay que confiar que está allí, ¿sí? Y haciendo las preguntas correctas vamos a identificar esos granitos de oro en el fondo del lodazal del problema. Entonces, insisto, es como que la persona en crisis viene y nos muestra todo el barro de su problema, el barro de su angustia, el barro de su desesperación. Nosotros lo escuchamos y decimos, pucha, esta persona no tiene ningún recurso, está completamente perdido, perdida, ¿sí? Y vamos a tener la tentación de empezar a decirle lo que tiene que hacer. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué no podemos decirle lo que tiene que hacer? Porque en realidad es mucho más útil y es mucho más colaborativo y abrevia mucho más la ayuda si la persona descubre lo que puede hacer y lo descubre como parte del recurso y de conocimiento que tiene, ¿sí? No es que esté prohibido decirle lo que tiene que hacer, pero el enfoque, la ética del enfoque tiende a privilegiar eso, ¿no? A identificar, potenciar y utilizar los recursos de la gente precisamente para que no dependan tanto de nosotros, para que nosotros no tengamos que usurpar su visión del mundo y sus formas de vivir y para no terminar pues colonizándolos, ¿no? ¿Mm? Muy bien. Entonces, estas son las estrategias. ¿Escuchamos? Sí. Escuchamos con respeto, incluso podemos escuchar mucho rato,
¿ya? Pero poco a poco vamos a empezar a preguntar por cosas que hagan resaltar esos granitos de oro. Entonces, no renunciamos a la visión de soluciones aquí, simplemente que la vamos dosificando acorde a la tolerancia, acorde a, digamos, al aguante que la persona tiene en ese momento, ¿no? Bien, las estrategias de afrontamiento se pueden preguntar utilizando esta fórmula o cualquier otra que se le parezca, ¿no? Me doy cuenta que esta situación te afecta mucho y no es para menos, considerando que todo problema puede mejorar, pero también puede también empeorar. Tengo curiosidad por saber, por ejemplo, a esta señora podríamos preguntarle eso. Yo tengo curiosidad por saber, fulana, ¿por qué el problema, pese a todo lo terrible que es, lo molesto que es, no está peor? ¿Mm? Entonces podría decirte, pero sí, está peor, está bien, ok, pero ¿por qué no está peor que eso incluso? Porque siempre se puede estar peor, siempre se puede bajar más todavía, se puede descender más, ¿no? Entonces, ¿por qué no está peor? Eh, si uno plantea esa pregunta de una manera, digamos, con confianza, ¿no? Es probable que empecemos a ayudar a la persona a cambiar de chip, a cambiar el interruptor del modo pensar en problemas al modo pensar en soluciones. ¿No? Cuando yo le hago esta pregunta a las personas, es probable que la mirada se les vaya para arriba a un costado, ¿no? Y se quedan como, wow. Eso para mí es señal de que ella está pensando a pensar, ¿no? De una manera diferente, que es lo que queremos. Ya no está pensando en contarme con todo lujo de detalles el problema, sino que está empezando a ver cómo está haciendo para sobrevivir a todo esto. ¿Qué crees que has estado haciendo para impedir que empeore? Esa podría ser otra pregunta. Porque si las cosas no empeoran, por más mal que estén, por terrible que estén, si no empeoran es porque estamos haciendo algo. Algo estamos haciendo. Las cosas no mejoran o empeoran por sí solas, sino que son consecuencia de iniciativas que nosotros tenemos que pueden ser útiles o no. ¿Qué te ha estado ayudando a sobrellevar esta situación? ¿Sí? A veces no podemos ir, dependiendo, bueno, del tipo de estado en el que se encuentra la persona en crisis, más allá de preguntar sobre sobrellevar. ¿Cómo sobrellevas? ¿Cómo aguantas esta situación? ¿Qué te ayuda a aguantar? Entiendo que estás, digamos, con el agua hasta la nariz y que te estás cansando, pero cuéntame, ¿por qué hasta ahora no te ahogas? Sí, pero siento que me ahogo. Sí, sientas que te ahogas, pero todavía no te ahogas. El hecho de que no te has ahogado es porque estás aquí. Esa es la prueba que yo tengo de que todavía no te ahogas, estás aquí buscando ayuda. ¿Mm? Así te hayan traído, porque podrías haberte negado a venir. Si has venido, estás aquí conversando conmigo, significa que hay algo que te está manteniendo a flote aún. ¿Qué es eso que te está manteniendo a flote? Ojo, ya estamos hablando de recursos, recursos de sobrevivencia, no recursos de solución todavía. ¿Sí? Porque hablar de recursos de solución podría llevar a que la persona simplemente se encoja de hombros y diga, no sé ni siquiera qué cosa quiero conseguir y menos aún sé cómo conseguirlo. Entonces, hablar de eso sería muy pronto. Aquí simplemente vamos a hablar de sobrevivir, aguantar, hacer frente, encarar, soportar si se quiere. Son, digamos, cosas muy modestas que estamos buscando en esta primera etapa, pero que son adecuadas para la circunstancia, porque si tienes muchas aspiraciones inicialmente, la persona va a caer por digamos, complementariedad en una actitud más pesimista, ¿no? Y no es que la persona sea pesimista en sí, sino que está complementando tu actitud demasiado optimista. ¿Qué de lo que has estado haciendo puede ayudarte a mantener la dificultad estable sin empeorar por ahora? ¿Mm? Eso es muy interesante, ¿no? Eh, a veces es muy importante que las personas vean cómo no empeorar antes de ponerse a pensar en cómo solucionar algo. Si tú te saltas
cómo impedir empeorar y te pones a buscar soluciones ya, si es una persona en crisis, repito, eh, pudiera ser que se genere desaliento sin querer, porque la persona tal vez no te puede responder. En este momento está con el alcance de su visión está muy restringida por la angustia y probablemente porque la situación en sí es muy engorrosa, muy difícil de prever qué cosa va a ocurrir ahora, ¿no? Como que los referentes se han caído y que uno se ponga a preguntar sobre referentes, la persona te va a decir, ¿qué te puedo decir yo? No sé, no tengo idea de qué va a pasar, por algo estoy así, ¿sí? Entonces, ponerse a pensar, ¿qué hacer para no empeorar? ¿Qué has estado haciendo sobre todo para no empeorar? Porque podrías estar peor, pero parece que no lo estás. No estás mejor tampoco, pero no estás peor. ¿Por qué no estás peor? Entonces la persona nuevamente puede cambiar de chip y empezar a reflexionar sobre eso, ¿no? Y si no es la persona, pueden ser otras personas que lo rodean, porque cualquiera puede dar información, ¿no? Cualquiera puede ser fuente de información, un recurso potencial. Eh, Identificado cualquier recurso que sirva de ayuda, buscar una descripción detallada y hacer el trabajo con excepciones. Entonces aquí las excepciones, insisto, no son de solución, las excepciones son de sobrevivencia, ¿no? Eh, Cuando hagamos esa descripción detallada y la persona tome conciencia, lo estamos convirtiendo en recurso. Bien, otra cosa que también ayuda mucho son las llamadas preguntas de escala, que son una práctica bastante frecuente en el enfoque de soluciones. Las preguntas de escala son relativamente simples. Yo les suelo decir esto, ¿no? A las personas en crisis, porque las escalas se pueden adaptar dependiendo de qué tipo de trabajo estamos haciendo. Pero cuando alguien llega en crisis, como el caso de esta señora, yo le hice esta pregunta, en una escala de 0 a 10, en donde 0 es cuando las cosas han estado peor en relación al tema que estamos tratando, y 10 significa que ya superaste todo eso y las cosas se han normalizado. Yo no hablo ahí de solución, yo hablo de normalización. ¿En qué punto de la escala dirías que te encuentras ahora, hoy, aquí? ¿Mm? Em, Esta es una pregunta que a muchos los puede sorprender por la respuesta. ¿Por qué? Porque generalmente no te dicen que están en cero. Ni siquiera la persona que llegó llorando y se pasó media sesión llorando, no todo el mundo te dice que está en cero. Muchos no te dicen que están en cero. Te dice que ahorita están, no sé, de repente en 0.1, que puede ser una mejoría mínima, pero esa mejoría mínima puede entrañar algún tipo de recurso potencialmente utilizable, ¿no? ¿Mm? Entonces, esas preguntas de escala permiten darle mucho más concreción a lo que se está hablando y permite también darle más precisión, ¿no? A los detalles. Entonces, yo les recomiendo que lo usen mucho, porque van a ayudarse ustedes a orientarse y las personas también se van a orientar y se van a dar cuenta que, bueno, en realidad sí, pues no. Cuando ocurrió el incidente yo estaba realmente en cero y ahorita no, pues, no, a quien quiero mentir, no estoy en cero, estoy en uno. ¿Mm? Si nos dan una respuesta de ese tipo, que es muy probable, repito, nosotros decimos, bueno, wow, ¿y en qué cosas notas que estás en este puntaje y ya no en cero? En ese puntaje en el que nos acaban de decir, ¿no? ¿En qué notas que estás en ese puntaje y que ya no estás en cero? ¿En qué lo notas? Vamos a buscar que la persona note diferencias y nos cuente las diferencias que nota, ¿sí? Esto sigue un principio de Gregory Bateson, ¿no? Que él decía, información es diferencia. O sea, para que yo tenga información sobre el entorno, tengo que encontrar las diferencias entre una cosa y otra. Entonces, la información acerca de estoy empezando a mejorar o estoy empezando lentamente a salir de esta situación que me genera crisis, va a venir del hecho de darme cuenta que hay diferencias en mi estado. He estado peor, ahora estoy un poco menos peor, o sea, un poquito mejor. Las preguntas tienen que ir en esa dirección para que se note la diferencia y por consiguiente se note el avance, para que esa diferencia se convierta en información sobre el avance de la persona. Si no le preguntamos sobre eso, esa información permanece allí y simplemente
no se descubre y la gente no se entera. Suponiendo que nos dijera que está en cero, según el cliente, no hay ni un decimal siquiera de avance, ¿no? Entonces, aún así podemos seguir. ¿Cómo te vas a dar cuenta que estás en 0.1 o en 0.5? Ya no hablamos necesariamente de lo que está ocurriendo ahora, porque la persona no nota que esté ocurriendo nada de avance, pero nos ponemos a conversar sobre cómo va a notar esos pequeñísimos avances, pequeñísimos. Si ustedes conocen la pregunta del milagro, ¿no? Muy sintéticamente, la pregunta del milagro es decirle a alguien, imagínate que ocurre un milagro, te vas a dormir esta noche, mientras duermes ocurre un milagro y tu problema por el cual has venido se resolvió de golpe, sin esfuerzo de tu parte, ¿sí? Y luego le preguntamos, ¿cómo te vas a dar cuenta mañana cuando despiertes que ese milagro ocurrió y tu problema se resolvió? Y le pedimos muchos detalles al respecto. Bueno, esa pregunta, por ejemplo, no es adecuada hacerla en una persona en crisis, ¿sí? Eh, Porque es demasiado optimista, demasiado positiva, ¿no? Y va a generar probablemente una reacción adversa en el cliente. Sin embargo, utilizar esta proyección a futuro, porque la pregunta del milagro es una técnica de proyección a futuro, porque trabajamos con el futuro de la persona, se puede usar acá también en este tercer punto, ¿no? ¿Cómo te vas a dar cuenta, o sea, en el futuro, que estás en 0.1 o en 0.5? Chiquito, pero a futuro. ¿En qué lo vas a notar? ¿Sí? Y le pedimos todos los detalles que se pueda, hasta donde vayamos notando que la persona nos puede responder. Tampoco no hay que insistir si la persona ya no quiere dar demasiado detalle. Una recomendación que yo hago siempre es, cuando hagas la pregunta, procura obtener la respuesta, porque a veces los terapeutas, sobre todo que recién se están formando, hacen la pregunta, el cliente les responde cualquier cosa menos lo que le preguntaron y se olvidan de la pregunta, ¿sí? Entonces hay que insistir en la pregunta, no hay que insistir tercamente, hay que tener sentido de límite, ir notando la reacción de la persona, pero no renuncien tan fácil a su respuesta, porque la respuesta no solo los ayuda a ustedes, a nosotros, sino que ayuda a la persona. Si yo le digo, ¿cómo te vas a dar cuenta que estás en 0.1 y ya no en cero? Y la persona me dice, sí, porque mi vida es una tragedia, me siento muy mal. La escucho un ratito y luego le digo, ok, pero por favor, respóndeme lo que te he dicho. Haz un poquito de uso de tu imaginación. Ahorita estás en cero, te sientes muy mal, pero cuando estés en 0.1, cuando hayas avanzado un poquitito, ¿cómo te vas a dar cuenta? Yo insisto, bien difícil que yo suelte una pregunta y no obtenga mi respuesta. Yo insisto, con mucho respeto, con mucho cuidado, pero yo insisto porque sé que la respuesta la necesita especialmente la persona para empezar a construir esas diferencias que le ayuden a sentir en qué dirección tiene que ir, ¿no? ¿Sí? Bien, otra cosa muy importante en personas que están atravesando crisis y que nos vienen en estado de crisis, trabajar en lapsos de tiempo muy breves, muy breves. Las crisis son experiencias muy grandes, ¿no? Si lo lleváramos al plano de la alimentación, es como que le dan a alguien, la vida, le da a alguien un trozo de carne de este vuelo cruda para que se la coma, la mastique. Y suponiendo que se la está masticando y se la ha tragado de un golpe de repente, pues la va a tener que digerir, ¿no? Entonces, en ese proceso de digestión, todo lo que le demos después puede resultar ya que no se puede comer. Entonces, incluso pensar en grandes soluciones, grandes metas, ponerse a pensar de aquí pues a un mes, a una semana, a un año, puede resultar muy grande, ¿no? Y puede generar sin querer la sensación de que les estamos poniendo las cosas cuesta arriba. ¿Mm? Si a alguien que está en crisis, por ejemplo, a esta persona, a esta señora, le digo, oye, ¿y cómo quisieras tú que sea tu vida de aquí a fin de año? De repente se encoge de hombros o de repente se enoja y me dice, ¿y tú qué quieres que te diga? ¿No? Yo qué sé. Ni siquiera sé si voy a llegar viva a fin de mes y me estás preguntando cómo quiero que sea mi vida a fin de año.
Si me diera esa respuesta, pues me la gané, ¿no? No puedo preguntar ni siquiera de aquí a una semana. Tengo que preguntar por lapsos de tiempo muy pequeños que sí son factibles, que en medio de su desesperación las personas en crisis puedan pensar, pensar. Lapsos de tiempo muy pequeños, acotados, ¿no? O sea, que no piensen más allá de 24 horas. Dime, ¿cómo te imaginas estando mañana en la mañana un poquito más calmada? ¿O cómo te gustaría estar mañana en la mañana? Sabemos que para mañana las cosas no se han resuelto, pero no necesariamente tienen que estar igual que están hoy. ¿Cómo te imaginas cómo necesitas estar mañana en la mañana? O de repente, si la consulta es en la mañana, ¿cómo quisiera estar cuando llegue la noche? ¿Mm? Entonces estamos hablando de 12 horas, cuando mucho 24 horas, para que, insisto, esto pueda ser manejable, ¿no? ¿Qué más? Otra cosa que también, bueno, yo he incorporado como parte de mi práctica, que de alguna forma ya lo mencioné más temprano, ¿no? Antes que mejorar, primero no empeorar. Como dice, hay muchas crisis son mantenidas por el intento desesperado de solucionar las cosas. Y una estrategia útil es explicarles que tan importante como resolver lo que los aqueja es no empeorar las cosas. Entonces, a las personas en crisis, sobre todo en crisis muy fuertes, como el caso de la señora que les he mencionado, más que pensar en resolver la situación con su esposo o en ver qué va a pasar con su hijo recién nacido, cómo lo va a querer o no lo va a querer, más que pensar en todo eso que se le va a hacer un avispero en la cabeza, entonces mejor es pensar cómo hacer que las cosas no se pongan peor de lo que ya están, porque, digamos, recogiendo la visión del problema de la persona en crisis, las cosas están terriblemente mal. Es un desastre su vida. ¿Cómo hacer que no sea un desastre peor? ¿Mm? Entonces podríamos pensar en eso, y que sea un tema de conversación, o simplemente dejárselo como una sugerencia, ¿no? Que piense en cómo hacer para que las cosas no empeoren. Invitar a pensar qué opciones se tienen, ¿no? Que es lo que estaba mencionando. Bien, vamos a volver un poco al caso ¿ya? Más o menos cómo actuamos aquí. Eh, Mencionamos la infidelidad, el embarazo, la prueba de sangre, la mujer desesperada, el esposo destrozado, no siente apego y siente mucha culpa y desesperación. Bien, primero que nada la escuché con calma. Como les menciono, fue una sesión por videoconferencia, videochat. Entonces, escuché con calma, hice algunas preguntas para precisar y entender bien lo que pasa ahora. Ahora, yo no me fui a preguntar por la infidelidad, no me fui a preguntar por cómo se gestó la infidelidad. Lo único que pregunté es si la relación continuaba en el presente y me dijo que no. Eh, entonces, tampoco me fui a ver cuáles son los antecedentes conyugales que puedan haber generado la infidelidad, ni nada de eso, ¿no? Porque en este momento, con esa información no vamos a hacer nada en realidad. Y más bien podría alterar negativamente el clima emocional de la sesión y anular la cooperación que estamos tratando de generar. Entonces, mejor nos centramos en el presente y un poquito para contextualizar lo que está pasando. Después indagué por la seguridad de todos, ¿no? O sea, como el esposo se acababa de enterar, cuando se dio la primera consulta, creo que se había enterado hacía 3 días, entonces quería saber cómo estaba él, porque algunas personas podrían haber reaccionado muy violentamente hacia sí o hacia los demás, y cómo estaba ella, ¿no? Porque en algún momento me pareció escuchar como que sentía cólera hacia el hijo, entonces quería ver si es que había una situación de riesgo ahí hacia ella o hacia el hijo. Y bueno, al parecer no había ninguna situación de riesgo, todos estaban relativamente seguros de tener reacciones de ese tipo. Y además la señora de la consulta vivía con su propia madre, o mejor dicho, su mamá estaba acompañándola, y ella era la
principal encargada del recién nacido, ¿no? La abuela materna. Reducir la incertidumbre. Yo les mencioné al comienzo que, según la señora de la consulta, el esposo estaba enterado un 60%, pero ese 40%, por lo que ella me contaba, actualmente estaba generando mucha incertidumbre en él. Claro, el 40% restante no incluía que le diga quién fue el amante eventual que tuvo, sino que le confirmara, ¿no? Que sí, ocurrió la infidelidad y que ese niño no es de él. Porque el señor estaba como deshojando margaritas, ¿no? Se inclinaba a pensar que no era su hijo, pero por ahí estaba que se devanaba los sesos pensando, ¿y qué tal si sí es? Pero como resultaba que no era, entonces parecía mucho más adecuado para cerrar el círculo y reducir ese factor incertidumbre que ella le comente toda la verdad. Por el medio que sea el más adecuado, ¿no? Entonces ella no quiso hacerlo en persona, así que lo hizo por correo electrónico, le mandó un email y le dijo todo, ¿no? Bueno, yo le pedí, le dije, tal vez va a ser muy difícil que tú te hagas preguntas sobre el futuro, pero algo que sí yo te sugeriría que trates de hacer es evitar darte respuestas a esas preguntas. Tal vez te preguntes, ¿y ahora qué va a pasar? Pero no te lo respondas, porque sí, bueno, todo va a ser una desgracia, yo jamás voy a querer a este niño y mi hija va a sufrir, o sea, responder preguntas hechas en un momento de crisis es una invitación a elaborar historias de terror, ¿ya? Y la verdad, esas historias de terror no tienen necesariamente mucho peso porque no sabemos si se va a cumplir, ¿sí? Incluso en casos tan dramáticos como este, no sabemos qué va a ocurrir. Lo que va a ocurrir va a depender de las iniciativas que tomen ahora y posteriormente, pero no es que haya una línea de tiempo fija, ¿no? Inamovible que lleve a la familia esta hacia un despeñadero. Entonces, mejor centrarse en el presente y evitar proyectarse mucho al futuro tenebroso, ¿no? Porque es eso lo que van a construir, un futuro tenebroso, historias de terror. Indagar por lo que necesitan ahora, en lo inmediato, para evitar empeorar las cosas. Esa es una pregunta que yo le hice en la segunda sesión, porque hemos tenido tres. En la segunda participó el esposo, lamentablemente la conexión del esposo no era muy buena, así que no lo escuchaba muy bien, pero entre lo que pude captar, lo que el esposo quería en ese momento, era paz, paz, que estemos en paz. Entonces, yo me agarré de eso, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, le dije. En este momento se necesita paz, más que certezas, más que decisiones apresuradas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para generar paz? ¿Y cómo han estado haciendo para generar paz? Porque en realidad, pese a la situación que están viviendo, no hay un drama pasional aquí, no han salido en los diarios, nadie está muerto, no ha habido violencia, ni siquiera violencia verbal, ha habido algún reproche de parte de él, pero fuera de eso, no ha habido lo que algunos podrían imaginar, sobre todo en el macho peruano que se respeta, si descubre que su hijo no es su hijo, ¿no? Entonces, eso es algo digno de resaltar y eso es algo sobre lo cual yo quería concentrarme y destacarlo, ¿no? Están llevando las cosas con relativa paz. ¿Qué de eso? ¿Cómo lo están consiguiendo? ¿Y qué de eso podemos seguir usando para que la paz se siga manteniendo y no empeorar las cosas? O sea, yo les hice la metáfora de, ahorita ha habido un terremoto en vuestro hogar. Algunas estructuras se han caído, se ha generado una polvareda. En este momento tenemos que esperar un poquito a que el polvo se asiente y podamos ver con claridad. Porque si en medio de la polvareda y en medio de lo que se ha caído todo, o buena parte de, nosotros nos apresuramos a salir, a movernos, etcétera, podríamos chocarnos contra algo porque no vemos bien, podría caernos una viga encima y las cosas podrían ponerse peor. Y los que no han sido damnificados o no han sufrido algún tipo de herida, pues podrían terminar heridos. ¿Mm? Usé escalas.
la escala la usé recién en la tercera sesión. En la primera, bueno, les cuento un poquito cómo fue la primera, ¿no? Fue con la señora. La señora se la pasó llorando un 70% de la entrevista. En algún momento, yo respeté su llanto, etcétera, pero era un poquito difícil comunicarse con ella. Así que en algún momento le tuve que pedir, mira, fulana, ¿podrías tratar de calmarte? ¿Mm? Con mucho respeto, con mucho cuidado, pero también con mucha firmeza. Luego de haber llorado bastante, supuse yo que ella estaba en condiciones de calmarse, intentó calmarse y se calmó, ¿no? Incluso le dije que cambie un poco de su postura física porque ella estaba encorvada hacia adelante y probablemente eso invitaba a continuar llorando. Pero se puso un poco más recta, respiró hondo y terminó calmándose y pudimos conversar un poco más fluidamente los últimos minutos de la entrevista, ¿no? En la segunda entrevista fue esto que ocurrió en la entrevista conjunta, ella por un lado y el esposo por otro, pero ambos a través de la plataforma Zoom estábamos conversando y mientras el esposo hablaba, entrecortado, yo la veía a ella que lloraba nuevamente por las cosas que decía el esposo, ¿no? Y en la tercera sesión ya fue solo con ella, nuevamente. Y ahí es donde utilicé las escalas. Aparte de que la veía más calmada, le dije esto, ¿no? Si usamos una escala de 0 a 10, donde 0 es como tú te sentías cuando todo esto ocurrió, cuando ustedes se enteraron que, bueno, el niño no es de él, ¿sí? Ese es el peor momento, digamos. Y 10 cuando tú sientas que ya estás restablecida, que ya superaron esta situación que están viviendo, termine como termine, si terminan juntos o terminan separados, no interesa, sino que tú ya estás estable. Eso significaría 10. En este momento, ¿en cuánto estás? Y bueno, un poco para mi sorpresa, me dijo 4, ¿no? Entonces no se encontraba en 0, ya, y no era ni 1, ni 2, ni 3, sino era 4. Entonces le expresé mi asombro, ¿sí? Un poquito mi admiración, e inmediatamente le empecé a preguntar por los detalles de ese 4. Y me dijo, ya no lloro tanto. Le dije, bueno, eso es cierto porque aquí hasta ahora no estás llorando, te noto más calmada, más tranquila, más ecuánime, ¿no? Y estuvimos viendo cómo es que había conseguido todo eso. Como que no lo tenía muy claro en realidad. Decía, bueno, en parte porque hablo, sí, bueno, había tomado la iniciativa, perdón, sí, de comentarle al resto de su familia extensa, de su familia nuclear, mejor dicho, lo que había pasado y había recibido el apoyo de su familia, ¿no? De los padres, los hermanos, y eso le había servido de mucho alivio. Y en parte que también estaba con su madre, porque su madre por la misma cuarentena no había podido volver a su propia casa, y eso también la ayudaba, ¿no? El estar acompañada por la mamá. Entonces indagamos por lo que parece estar funcionando, ¿sí? Y al final de esa sesión yo le dije, o sea, tú me has dicho que has hecho esto, 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 lo de aquí, lo de aquí, lo de aquí, notas los cambios que esto está generando en ti. Entonces, ¿qué crees que yo debería sugerirte que sigas haciendo? No que haga, sino que siga haciendo. O sea, no le estoy pidiendo por hacer, no le estoy pidiendo que piense en algo nuevo, sino que piense a qué cosas, a qué iniciativas que ella está teniendo le debe dar continuidad. Y me dijo, yo creo que tú podrías sugerirme que yo siga conversando con mi mamá, ¿sí? Porque eso me ayuda, ¿no? Mi mamá es una persona que me entiende, es una persona que no me juzga y que de repente mantenga también el contacto con mi familia, porque ahora que ellos ya lo saben, entonces me han dicho que yo cuente con ellos, que así mi esposo no quiera continuar conmigo, pues que yo no voy a quedar desamparada ni nada de eso, ¿no? Entonces, ella misma se autosugirió. Y esa sugerencia, cuando viene de uno mismo, pues incrementa la posibilidad de que se cumpla, ¿no? ¿Sí? Por eso es que cuando las cosas en esta fase de atribución de control
se ha hablado bastante bien, ¿no? De las cosas que se han hecho, que están funcionando, las iniciativas que se han tomado. Entonces es bastante útil luego de eso simplemente preguntarle, entonces, ¿qué crees que debo sugerirte? Y como que la respuesta cae por su propio peso, ¿no? Insisto, al venir de uno mismo es mucho más probable que lo acepte y lo implemente y que no, pues, me ponga resistente, entre comillas. Bien, hay que tener cuidado, ¿no? Con un par de cositas. Em, Puede existir el riesgo de que el terapeuta no guarde sintonía con el estado emocional del consultante y caiga en lo que Belle llama, son sus palabras, optimismo estúpido. Eh, a veces algunos colegas piensan que la función de un terapeuta es pegarla de optimista, de alguien que eleva la moral, ¿no? Una especie de motivador profesional, de decirle todo va a estar bien, no te preocupes, no hay mal que por bien no venga y ese tipo de cosas. Ese es el optimismo estúpido, eso no es terapéutico, ¿no? El asunto no es que nosotros le transfiramos optimismo a alguien, el asunto es que la persona desarrolle alguna medida de optimismo, si se quiere, como resultado de constatar lo que viene haciendo y que le viene funcionando. Cuando uno constata lo que está haciendo y que eso tiene cierto nivel de utilidad, pues podría caer en un estado de cierto optimismo, por llamarlo así. ¿Mm? Entonces, no pequemos de optimistas, no tratemos de transferirle optimismo a la gente, hagamos que la gente se vuelva optimista por sus propios recursos. Y, en segundo lugar, otro riesgo sería que te quedes corto, que te la pases escuchando, 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 así en una actitud medio rogeriana, ¿no? Haciendo reflejo y empatía y todo lo demás, pero la persona no contacta con ningún recurso porque no le has preguntado nada al respecto. Y eso sería quedarse corto. Ujú. Bien, ya estamos llegando a la hora estipulada. Yo les dejo aquí un par de fanpage, tanto míos como de IFAMI, la institución a la que yo pertenezco. De repente, a través de eso, de esos links, ustedes pueden ingresar, de parte que se enteran de las actividades que estamos realizando. Vamos a abrir una formación online acorde a los tiempos que corren, pero también pueden comunicarse con nosotros en caso que tuvieran alguna duda sobre lo que hemos expuesto hoy día y podemos seguir hablando de estas cosas que son tan interesantes, sobre todo en esta época un poco complicada que nos ha tocado. Yo quiero volver a agradecer al Colegio de Psicólogos, al Consejo Directivo Regional 2 y al decano, ¿no? Javier Bautista, por esta invitación. Y también quiero agradecerles a ustedes, ¿no? Por haber estado aquí y haberme acompañado todos estos minutos. Estamos en contacto y muchas gracias. No olviden cuidarse mucho.